Sagitario, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario, preciosos, sagitarianos, sagitarianas. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, una semana más de energía, compartiendo, agradecida por tu compañía. Vamos a ver cómo están estas energías para esta semana. Wow, séptimo chakra, Arcángel Uriel, número 41, número 14, Sagitario. Vamos a trabajar esta semana potentemente la energía de la conexión lumínica, la conexión álmica, conexión crística. Semana de introspección, de meditación, de cultivar el séptimo chakra, chakra corona. Semana para meditar, para conectar con nuestras raíces álmicas. Tenemos aquí, si el zorro no se encuentra, la cola. Perfecto. Aquí los arcanos nos están hablando claramente de que la única manera de encontrarnos es mirando hacia adentro, razonando. Semana de dimensiones, de realidades paralelas, semanas en las que posiblemente puedas estar viviendo o rozando circunstancias o situaciones en las que no consigues como darle un cierre, un final a algo que le has estado dando vueltas en tu vida, pero que simplemente es porque no habías tenido la suficiente concentración, la meditación, no te has permitido el tiempo de conectar contigo mismo para verlo. Es como, esta energía es como cuando queremos la solución de algo y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no lo encontramos, pero cuando nos detenemos y pensamos y razonamos un poco, meditamos, resulta que la respuesta estaba allí, al lado. ¿No te ha pasado que de repente pierdes las llaves y empiezas a dar vueltas por toda la casa? Abre cajón, cierra cajón, abre cajón, cierra cajón. Disculpa. Y dejas de buscar, te relajas, te calmas, das una vuelta y de repente cuando te olvidas de las llaves, ¡pum!, aparecen. Esta es esa energía. Respira, respira. Respira, semana para conectar, para respirar, para meditar, para encontrar soluciones dentro de nosotros mismos. Mira qué maravilloso. Mensaje directamente guiado para ti por el arcángel Rafael que te dice, respira profundamente varias veces. Expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. Mira qué bien atado está esto, qué buen mensaje para ti, Sagitario, toma lo que es para ti. Mira, han saltado hasta dos cartas, poder, la opresión, el 4 de oros, el 10 de bastos nos está hablando precisamente de permitirnos darle poder a aquello que nos libera. Liberarnos de la opresión, liberarnos, tener la fuerza para liberarnos de ciertos obstáculos en nuestras vidas que habían estado como poniendo los pies de tranca, que pudimos haber estado sintiendo un grillete en el pie, pero la única manera de quitarnos ese grillete era actuar. Después del 10 de bastos no hay un 11. Esto es una liberación álmica que se obtiene. Esto es una concentración que obtienes, el poder que tienes tú, que tú mismo permites que enraice en ti para liberarte de una carga demasiado potente que lo vas a estar haciendo. Claro que sí. La prudencia está en tu entorno, está en tu vida. Trata de no comunicar a terceros, a terceras personas, planes, proyectos que tengas, sueños, ideas, metas, trata de tenerlos en silencio. Recuerda que somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Si tienes en mente ejecutar, realizar, mira que aquí la luna me está hablando precisamente de eso. Esta semana la luna está siendo muy presente, una energía que está prácticamente constante en todas las lecturas, porque estamos en un momento en el que muchas cosas están saliendo a la luz, muchas energías están saliendo a la luz. Puede ser que opuestos ya dejen de ser opuestos, que lo que esté arriba ahora esté abajo, lo que esté abajo ahora esté arriba. Hay que tener prudencia, hay que guardar las formas, guardar las maneras, hay que tratar de compensar una cosa con la otra, relajarnos, respirar como nos indica nuestro arcángel Rafael, tratar de nivelar nuestros chakras, conectar con nuestra luz, con nuestro ser superior, saber que como es fuera es dentro y como es dentro es fuera. Procura que dentro esté lo más iluminado posible para que puedas iluminar cualquier oscuridad que esté en tu entorno. Poderoso mensaje, Sagitario. Convenios que se hacen, aquí va también reconciliaciones, semana posiblemente en la que puedas estar recibiendo noticias, llamadas de personas que de tu pasado,
Personas que pudieran haber estado en contacto cero contigo, personas que de repente no habían, tenían tiempo que no tenían conexión porque algo se rompió de por medio, algo pasó y algo ocurrió que no quedó claro, no quedó hablado, no quedó conversado. Pensaste que esto nunca iba a suceder, pensaste que esto no iba a ocurrir, dejaste de pensar en ello, le quitaste atención. Y resulta que esta semana puedes estar recibiendo mensajes, llamadas, señales de vida, señales de humo de una persona que estaba en tu pasado, que estaba oculta, que tenía contacto cero contigo. Se van a estar aclarando situaciones que no se han podido aclarar, van a salir a la luz cosas. Ten prudencia porque la vas a necesitar. No te dejes llevar por emociones, mantente nivelado, respira, concéntrate y que a través de ti fluya la energía de las palabras bondadosas, de las palabras clarificadoras, de las palabras que limpien, no que ensucien. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, mantén silencio y respira y permite que todo fluya. La abundancia está de tu parte, prosperidad económica, viene con rapidez. Esta persona viene con mucha velocidad a tu vida y te va a venir aportando estabilidad a nivel tanto emocional como económico. Fíjate que tenemos aquí contraposición. Esto te va a dar mucha alegría, claro que sí, te va a gustar mucho recibir estas noticias, te va a gustar mucho recibir este mensaje. Vas a estar dispuesto, claro, tú tomas la decisión, pero vas a estar dispuesto a conversar, a hablar, te vas a sentir feliz, te vas a sentir contento, ten prudencia, no desboques los gallos, no desboques los caballos, no te desboques, mantente un poquito prudente, aquí te lo están recomendando, piensa las cosas antes de decirlas, tanto para bien como para no tan bien, equilibrio, respira y mantén la calma. Wow, Sagitario, qué energía tan potente para ti esta semana. Mira, me han saltado dos, el 2 de tierra y el arcángel de la unidad Sandalfon te dice, puntos de vistas o métodos de inspiración tradicional, organismos espirituales de tu lado, encuentras a tus mentores. Tu mentor está dentro de ti, recuérdalo. Codéate con amigos que compartan tus ideas. Recuerda que tú eres tu mentor número uno. Respira, conecta contigo. El 2 de tierra te habla de muchas cosas que suceden al mismo tiempo. Sí, aquí vas a estar un poquito como que a todo galope. No vas a, como que no sé qué hacer. Relájate, respira. Muchas cosas suceden al mismo tiempo. Necesidad de tomar una decisión, claramente se puede ver, abordar las cosas de manera lúdica, con prudencia, respira, tranquilidad, alineación de chakras y saber que todo, absolutamente todo, ocurre en el momento adecuado. Todo debajo de la luz del sol tiene su tiempo. Sagitario, si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete, comenta, te quiero mucho y lo sabes, Sagitario. Bendiciones, hasta la próxima semana.